¿Qué onda, gente? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. En esta ocasión vamos a realizar un dibujo diferente a lo que estamos acostumbrados a subir al canal, el cual es el dibujo realista. Bueno, o al menos intento de dibujo realista. Así que vamos con el tutorial. Empezaremos dibujando un círculo alargado de manera horizontal, o en palabras simples un elipse. Continuaremos dibujando una pequeña línea curvada en la parte más alta para simular el tallo de la calabaza. Luego continuaremos ya detallando un poco más el círculo, el cual ya no va a ser tanto un círculo. Vamos a dar la forma de la calabaza, como observan, como si fueran unas montañas en la parte de arriba de la izquierda y en la parte derecha. No es simétrico esta calabaza. En la parte baja en la derecha, como observan, está medio alzado. Y bueno, eso lo da el toquecito al dibujo. Y también vamos a agregar la tapa de la calabaza. ¿Y por qué tapa? Porque normalmente en estas festividades de Halloween, que antes que nada, feliz Halloween a todos, siempre alumbran una calabaza por dentro con alguna linterna y siempre tienen que sacar esta tapita. Entonces, esta calabaza va a estar, por decirlo de alguna manera, alumbrada por dentro, por lo que la tapita va a estar salido. Y por arriba dibujamos el tallo. Continuamos dibujando el rostro de la calabaza, que, bueno, o sea, como sabemos, son dos ojos y una boca más o menos aterrador. Entonces eso haremos, dos ojos más o menos puntiagudos y una sonrisa de, literalmente, de ojo a ojo. Es como una sonrisa aterradora, ¿no? Le agregamos, perdón, un par de dientes, también la nariz, y con eso ya estaría. Ahora sí llegamos a la parte más complicada de este dibujo, el cual va a ser el pintado, porque en el pintado tenemos que hacer lo posible para que parezca realista. En mi caso, dejé el lápiz y comencé a borrar poco a poco con la goma de borrar para poder más o menos identificar hasta dónde va a ir los ojos, la nariz, la boca, todo, ¿no? Porque si lo borro demasiado, no voy a fijarme hasta dónde está dibujado. Entonces, para los ojos, bueno, para la mayor parte de la calabaza utilizaremos un color amarillo, un color naranja, un color rojo y un color gris oscuro. Lo más conveniente hubiera sido usar negro, que lo sé que el negro es primordial en este tipo de dibujos, pero para serles franco he acabado los tres lápices de color negro que tenía en los anteriores dibujos y bueno, voy a buscar algún lápiz de color negro para el siguiente dibujo. En este caso se utilizó un gris muy oscuro y como observan, las tonalidades siempre va de oscuro a más claro, pero siempre hay que tener mucho cuidado porque hay que tratar de hacer un estilo de profundidad en esta parte de la calabaza, si no se va a ver muy plano. Como el dibujo realismo no es algo que domine, al contrario, la verdad no he practicado para nada el realismo. Normalmente dibujo personajes de anime o ese tipo de cosas. Pues sí se me dificultó bastante, fue una complejidad bastante alta este dibujo. Y más aún porque lo hice en 2 días, porque la verdad no pensaba hacer nada en Halloween, pero dije, ¿por qué no traerles un dibujo especial, ¿no? Para Halloween, lo cual sería 2 dibujos en una semana y esto es demasiado extraño. Y también creo que este es el primer dibujo realista que se subió al canal. Ah, no, el segundo, perdón. Este es el segundo dibujo realista, pero seamos sinceros, el primer dibujo realista, por si no lo has visto, es una rosa a lápiz que lo hice en el canal. Que digamos que no es el mejor dibujo realista, así que contemos este como el primer dibujo realista, ¿no? Porque además este es con pintura. No practico el realismo, pero creo que para ser la primera vez me salió bien. O no sé, ustedes qué dirán. Aquí en la caja de comentarios, como siempre, comenten qué les pareció el dibujo, qué me falta mejorar, o de repente qué dibujo realista quieren que sea el siguiente. Y bueno, todo eso.
Quizás no se haya entendido muy bien cómo es que realizo el pintado, lo cual la verdad soy un poco mal explicando este tipo de dibujo porque el realismo no es algo que se puede explicar tan bien en un video tan corto de 12 minutos. Por lo que más o menos voy a tratar de explicarles. Primeramente marqué con un lápiz de color amarillo o naranja más o menos cómo va a estar la forma de la boca, los dientes, la profundidad, como si fuera un 3D, ¿no? Y una vez que está marcado, continué con el gris oscuro, más o menos pintando. Primero el color base va a ser el gris oscuro ahí. El color gris oscuro para más o menos dar las sombras. Encima se utilizó un color naranja y luego encima, dependiendo de qué tan oscuro es la sombra, si es muy oscuro se utilizó un rojo y si es muy claro solamente se utiliza un naranja y un amarillo. Y esto siempre respetando cada iluminación que tiene el dibujo. La parte de los ojos, la nariz y la boca no fue algo tan complicado como fue la misma piel de la calabaza. En esta parte debo admitir que no me tomé el tiempo suficiente para poder dar el realismo adecuado a este dibujo y por eso no entre que realismo y caricaturesco ha quedado el dibujo. Algo extraño lo veo yo, ¿no? No sé qué dirán ustedes. En la piel de la calabaza son la misma tonalidad de colores que en los ojos, nariz y boca. El gris oscuro, naranja, rojo y amarillo. Aquí vamos a tener en cuenta que la iluminación o la luz, se puede decir, viene del lado izquierdo. Por lo que en el lado derecho va a haber más sombras que en el lado izquierdo. Entonces, en el lado izquierdo va a predominar más el color amarillo y el color naranja, como ya había mencionado anteriormente, ¿no? Y en el lado derecho va a predominar más el color naranja y rojo para que sea más oscuro, ¿no? Como observan, vamos a dejar ciertas partes también en blanco para dar un toque más de iluminación. Y siempre vamos a utilizar también el lápiz de color blanco para que los puntitos en blanco que quedan, que lo quitan un poquito el toque al dibujo, se vaya combinando, ¿no? Otra cosa que me olvidé mencionarles también es que o sea, miren, del lado izquierdo, como dije anteriormente, se utiliza el amarillo y el naranja para poder dar esa claridad. Y del lado derecho se utiliza el rojo y el naranja, pero lo que está más pegado a la derecha, o sea, más o menos en el centro se utilizaría el rojo y el naranja. Pero en lo que está más pegado a la derecha solamente se utilizaría el gris oscuro y un naranja bien bajo para que nos quede más o menos una tonalidad, perdón, de color anaranjado oscuro. En la tapa de la calabaza se utilizan los mismos colores que en la piel, ¿no? Pero en la parte delantera de la calabaza, ya que hay una parte trasera que se observa un poco, que en la cual utilizaremos unos colores verdosos, igual que en el tallo. Entonces, utilizamos los mismos colores, naranja, rojo, amarillo y gris oscuro para la parte delantera. Ahora, en la parte trasera vamos a predominar la sombra con el gris oscuro, que aquí lo veo bien y parece negro, pero no, es gris oscuro, no tengo lápiz de color negro ahorita. Y utilizaremos el color verde para dar ese efecto, ¿no?
pero utilizaremos un color verde pastoso o un verde normal, pero utilizando un poco el gris. Ahora, en el tallo utilizaremos el color dorado, que sí, la verdad tengo un color dorado, o es como un verde medio amarillento raro, que también pueden combinar y conseguir ese color. Se utiliza ese color dorado, un verde oscuro, un verde claro y el verde pastoso que yo utilicé anteriormente en la calabaza. Y obviamente con el gris oscuro damos todas esas sombras. Aquí viene una de las partes que debo admitir la regué. No pensé que la fregaría en esta parte, el cual he utilizado un corrector, esos de colegio que se utilizan, ¿no?, en el cuaderno cuando escribes algo mal. Ya, utilicé esos para dar los brillos del dibujo. Este punteado lo realizo porque encima tenía planeado utilizar el color dorado y dar un par de tallitos más en la misma calabaza para darle un toque realista. Y no me salió como esperaba porque el corrector no se impregnó en la hoja y cuando pasaba el color dorado se deshacía el corrector y me salió mal. Y bueno, dejé mejor un par de brillitos y le añadí una sombra en el piso para que no esté flotando. Y eso sería todo. Y espero como siempre que el video haya sido de tu agrado. Recuerda que si ese fue el caso me puedes regalar un pulgar arriba, que es completamente gratis, como también lo es suscribirte a este hermoso canal. Dime en los comentarios qué te pareció este dibujo, si crees que es realista o que más o menos parece realista. Bueno, yo digo que más o menos se parece, ¿no?, un poquito al realismo, pero aún me falta bastante, me falta demasiado practicar, ya que esta es la primera vez que dibujo este estilo de dibujo. Bueno, seguiré practicando, ¿no? Eso sería todo. Recuerda seguirme en Instagram, que el link estará acá abajo en la descripción. Les deseo a todos un feliz Halloween y ahora sí pasemos con el resultado final.